cuando Héctor Salinas, un empresario de 45 años que acababa de cerrar la venta de su compañía tecnológica por una cifra que superaba los 200 millones de euros, llegó a la antigua finca de su familia escondida entre las colinas de la Sierra de Grazalema, un lugar que no pisaba desde hacía más de 15 años. Arrastrando una maleta elegante sobre el césped húmedo frente a la casa de piedra heredada de sus abuelos, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo último que esperaba encontrar allí era a una mujer joven, de unos 30 años, sosteniendo a un bebé dormido contra su pecho, mientras una niña pequeña, de alrededor de 5 años, se aferraba con fuerza a su ropa. Ambas lo observaban desde el umbral con una mezcla de desconfianza y firmeza, como si el intruso fuera él y no ellas. Y cuando aquella mujer, con la voz temblorosa pero decidida, le aseguró que esa era su casa y que no pensaba marcharse, Héctor comprendió que el descanso que había ido a buscar no sería tranquilo, ni breve, ni sencillo. Porque hay momentos en los que el destino te conduce exactamente al lugar que evitas, para entregarte justo aquello que necesitas. Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Héctor Salinas no regresaba al sur desde hacía 3 lustros, desde el día en que enterró a su abuela Pilar junto a su abuelo Joaquín en el pequeño cementerio de Grazalema. Rodeado de olivos antiguos y alcornoques que se extendían como un mar verde bajo el sol andaluz. Desde entonces, la finca había quedado cerrada, atendida únicamente por un administrador local que se encargaba de los pagos y de evitar que el abandono la consumiera por completo. Mientras tanto, Héctor había levantado su imperio en Madrid. Jornadas interminables de 18 horas diarias, sin fines de semana ni vacaciones. Había sacrificado amistades, relaciones y cualquier forma de vida personal persiguiendo el éxito que le habían prometido desde joven. Y el éxito llegó, incluso más grande de lo que jamás imaginó. La empresa que había nacido en un pequeño garaje con unos pocos socios y un préstamo modesto terminó convirtiéndose en una referencia europea en el campo de la inteligencia artificial. 3 semanas antes, un gigante tecnológico estadounidense presentó una oferta millonaria. Héctor aceptó sin dudarlo. Firmó los documentos en un despacho de abogados con vistas al centro de Madrid, estrechó manos, sonrió para las fotografías y regresó a su ático con una cuenta bancaria capaz de sostener varias vidas. Y un vacío interior que ninguna cifra lograba llenar. Tenía 45 años. Estaba divorciado desde hacía 8. No tenía hijos. Sus padres habían fallecido en un accidente cuando él aún era joven. Sus antiguos amigos se habían convertido en socios a los que solo veía en reuniones formales. Poseía todo lo que el dinero puede comprar y carecía de todo aquello que el dinero jamás puede ofrecer. Fue su terapeuta quien le recomendó detenerse. Alejarse del ruido. Volver a un lugar que le recordara quién era antes de convertirse en Héctor Salinas, el empresario exitoso, el hombre que parecía tenerlo todo. Así que una mañana de mayo tomó su coche, condujo durante horas por la autovía hacia el sur, atravesó colinas que parecían sacadas de un cuadro. Y finalmente giró por el camino de tierra que conducía a la finca de su infancia. La propiedad seguía siendo exactamente como la recordaba. La casa de piedra, el tejado de tejas rojizas, el porche de madera, el césped extendiéndose hasta el olivar, las montañas cerrando el horizonte. Un lugar detenido en el tiempo. Hasta que vio la puerta abierta. Y a la mujer. Y a los niños. Y entendió que nada volvería a ser igual. Héctor se detuvo a varios metros de la entrada, con el pulso acelerado y la mente intentando ordenar lo que tenía delante. Aquella escena no encajaba con ninguna de las imágenes que había imaginado durante el viaje. La mujer dio un paso al frente de forma instintiva, colocándose entre él y la niña, como si necesitara protegerla de un peligro inmediato. En sus ojos, Héctor reconoció algo que le resultó inquietantemente familiar. No era solo miedo. Era ese temor profundo que nace cuando no queda nada que perder, combinado con la determinación feroz de quien está dispuesto a resistir a cualquier precio. Él mismo se había mirado hacia el espejo en los años más duros de su vida. Comprendió entonces que aquel retiro silencioso que había planeado en las colinas andaluzas se estaba transformando en algo completamente distinto. La mujer se llamaba Lucía Romero. Tenía 32 años, y su historia era tan dura que habría quebrado incluso a alguien acostumbrado al éxito y a la frialdad de los números. Héctor la escuchó sentado en una vieja silla de madera bajo el porche,
mientras ella permanecía en el umbral con el bebé dormido contra su pecho y la niña jugando a pocos metros, ajena a la tensión que flotaba en el aire. Lucía había crecido en un barrio humilde de Ronda, en una familia trabajadora. Su padre era albañil, su madre cosía ropa para otras casas. Había estudiado enfermería con esfuerzo, conseguido empleo en un hospital de Málaga y creído, por un tiempo, que la vida finalmente le sonreía. A los 25 años conoció a un hombre que parecía sacado de un cuento. Se casaron. Durante un tiempo todo fue estabilidad y promesas cumplidas. Tenían una casa cerca de la costa, un matrimonio aparentemente feliz y una hija pequeña llamada Clara, que se convirtió en el centro de su mundo. Luego todo se vino abajo. El trabajo de su marido desapareció, el alcohol entró en la casa, y con él llegaron los gritos, los golpes y el miedo constante. Lucía soportó años de humillaciones, escondiendo moretones, mintiendo a su entorno, esperando que el hombre al que había amado volviera a existir. Pero el día que levantó la mano contra su hija, algo se rompió para siempre. Esa misma noche, Lucía cogió a la niña, metió algo de ropa en una bolsa y salió sin mirar atrás con apenas unos billetes en el bolsillo. Dormió en el coche, pasó por refugios, por sofás prestados, por habitaciones temporales. Trabajó de camarera, limpiadora, cuidadora. Cualquier cosa que le permitiera sobrevivir. Tiempo después descubrió que estaba embarazada. El hijo de aquel hombre, concebido la última noche antes de huir. Pensó en interrumpir el embarazo, pero no pudo. El niño no tenía culpa. No sería castigado por la violencia de su padre. Meses más tarde nació Lucas en un hospital público, con Lucía llorando al mismo tiempo de felicidad y desesperación. 2 hijos, ninguna casa, ningún apoyo real. Fue el párroco del pueblo quien le habló, con palabras medidas y silencios elocuentes, de una finca abandonada en las colinas. Una propiedad que llevaba años cerrada, perteneciente a alguien que nunca regresaba. No le dijo explícitamente que entrara, pero le explicó cómo llegar, le aseguró que había agua y electricidad, y le deseó suerte con una mirada que lo decía todo. Lucía llegó allí 6 meses antes. Limpió el polvo acumulado durante años, arregló lo imprescindible, sembró un pequeño huerto. Por primera vez en mucho tiempo, sus hijos tenían un techo estable, un lugar seguro donde dormir. Y ahora el propietario estaba de vuelta. Con su coche caro, su ropa impecable y una expresión que Lucía no lograba interpretar. Cuando terminó de hablar, Héctor guardó silencio. Observó a la niña jugando en el césped, al bebé dormido con una paz que parecía imposible dadas las circunstancias, y a Lucía, con el cansancio marcado en el rostro y las manos curtidas por el trabajo constante. Entonces se levantó, tomó su maleta, y entró en la casa sin decir una sola palabra. Lucía sintió que el mundo se le venía encima. Pensó que llamaría a la policía. Que todo había terminado. Que volverían a la calle. Pero Héctor no llamó a nadie. Subió las escaleras, entró en el antiguo dormitorio de sus abuelos, dejó la maleta sobre la cama y se sentó frente a la ventana, observando cómo el sol comenzaba a teñir las colinas de tonos dorados. Aquella noche, por primera vez en meses, durmió sin necesidad de pastillas. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una incomodidad silenciosa, como si la casa respirara con cautela. Héctor y Lucía compartían el mismo espacio, pero se movían por él como 2 desconocidos obligados a coexistir. Se cruzaban lo justo, hablaban únicamente cuando era imprescindible, evitando cualquier conversación que pudiera abrir heridas o provocar decisiones irreversibles. Cada mañana, Héctor salía temprano a caminar entre los olivos. Avanzaba sin rumbo fijo por los senderos de tierra, intentando encontrar la paz que había ido a buscar hasta allí. Sin embargo, su mente regresaba una y otra vez a la imagen de aquella mujer y sus hijos viviendo bajo su techo. No conseguía entender por qué no los había expulsado el primer día. Sabía que legalmente estaba en su derecho. Cualquier otra persona habría llamado a las autoridades sin dudarlo. Pero él no lo había hecho. Algo lo había detenido. Tal vez fueron los ojos grandes y atentos de la niña. Tal vez la forma casi desesperada en que Lucía sostenía al bebé, como si su vida entera dependiera de no soltarlo jamás. O quizás fue el recuerdo de sí mismo, muchos años atrás, cuando también había sentido que no tenía un lugar al que pertenecer. Lucía, por su parte, vivía en una vigilancia constante,
Cada amanecer despertaba con la certeza de que ese podía ser el día en que Héctor les pidiera marcharse. Aún así, continuaba con su rutina. Cocinaba, limpiaba, cuidaba del huerto, atendía a los niños. Todo como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, se preparaba para lo inevitable. Ya había hablado con un refugio en Sevilla. Sabía a dónde ir si llegaba el momento. No sería la primera vez que empezaba desde cero. Fue Clara quien rompió la barrera invisible entre ellos. Una mañana, mientras Héctor desayunaba solo en la cocina, la niña apareció con su muñeca en brazos. Se sentó frente a él sin pedir permiso y lo observó con una atención que lo desarmó por completo. Le preguntó cómo se llamaba. Héctor respondió, algo sorprendido. Clara le contó que su muñeca se llamaba Princesa y que era su mejor amiga. Luego, con la naturalidad cruel de los niños, le preguntó si él también tenía una mejor amiga. Héctor se quedó sin respuesta. Desde ese día, la niña comenzó a seguirlo a todas partes. Lo acompañaba en sus paseos entre los olivos, le hacía preguntas sobre todo lo que encontraba, le enseñaba flores, le contaba historias inventadas y le pedía que jugara con ella en el jardín. Héctor, que jamás había tenido hijos y estaba convencido de que no sabía tratar con niños, se descubrió a sí mismo riendo, respondiendo preguntas absurdas y aceptando juegos improvisados. Había algo en la inocencia de Clara que le recordaba a una parte de sí mismo que había enterrado hacía años. Lucía observaba desde la distancia. Agradecía que Héctor fuera amable con su hija, que le dedicara tiempo, que no mostrara rechazo. Pero el miedo seguía allí. Temía el momento en que él se cansara de aquella convivencia forzada. El instante en que decidiera regresar a su vida real y poner fin a aquella tregua silenciosa. Una noche, después de que los niños se durmieran, Lucía y Héctor coincidieron en el porche. Las colinas se extendían ante ellos bajo un cielo lleno de estrellas, y el aire nocturno traía consigo el olor de la tierra húmeda. Era la primera vez que estaban solos sin los niños como escudo. El silencio pesaba. Fue Héctor quien habló primero. Le preguntó por qué nunca había denunciado a su marido. Lucía respondió con la voz baja, pero firme. Dijo que había tenido miedo. Miedo de no ser creída. Miedo de que le quitaran a su hija. Miedo de quedarse completamente sola. Explicó que cuando alguien te convence de que no vales nada, de que todo lo malo es culpa tuya, pedir ayuda se convierte en la tarea más difícil del mundo. Héctor asintió lentamente. Por primera vez, habló de su propio fracaso. Contó cómo se había casado con una mujer que lo amaba de verdad y cómo, poco a poco, la había ido perdiendo. No por golpes ni gritos, sino por ausencias constantes, por poner siempre el trabajo antes que las personas. Dijo que ella no se fue porque dejara de quererlo, sino porque ya no podía vivir con alguien que nunca estaba. Aquella noche, bajo las estrellas andaluzas, dos personas rotas comenzaron a verse no como extraños, sino como reflejos de heridas similares. Y sin darse cuenta, algo empezó a cambiar. Las semanas avanzaron con una calma extraña, casi irreal. La finca en las colinas andaluzas comenzó a transformarse poco a poco, no solo en su apariencia, sino en su esencia. Lo que había empezado como una ocupación forzada y una convivencia incómoda fue tomando, día tras día, la forma de algo que ninguno de sus habitantes habría imaginado jamás. Héctor empezó a descubrir facetas de sí mismo que desconocía por completo. Aprendió a cambiar los pañales del pequeño Daniel, algo que al principio le producía auténtico pánico y que pronto se convirtió en un gesto automático, casi natural. Aprendió a preparar el gazpacho que Clara adoraba, siguiendo una receta antigua escrita a mano por su abuela en un cuaderno amarillento que había encontrado en un cajón de la cocina. Aprendió a arreglar puertas, a reforzar estanterías, a reparar grifos con las viejas herramientas oxidadas que su abuelo había dejado en el cobertizo. Pero lo más importante que aprendió no tenía nada que ver con tareas prácticas. Aprendió a estar presente. Por primera vez en su vida adulta, no había reuniones urgentes, ni correos electrónicos que responder, ni decisiones millonarias que tomar. Su teléfono permanecía apagado durante días enteros, y lejos de generarle ansiedad, le proporcionaba una paz desconocida. Comprendió entonces que aquello que había echado de menos durante años sin saberlo no era el éxito, ni el reconocimiento, ni el dinero. Era tiempo. Tiempo para vivir, para escuchar, para compartir silencios.
Lucía, por su parte, comenzó a cambiar también. La tensión permanente que había marcado cada uno de sus días durante años empezó a aflojarse lentamente. Dormía mejor. Comía con más tranquilidad. Sonreía sin forzarse. Los niños percibían ese cambio y respondían a él. Clara se volvió más segura, más alegre. Daniel crecía tranquilo, rodeado de estabilidad y afecto. Una tarde de junio, mientras el sol descendía tras las colinas tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, Héctor y Lucía estaban sentados en el porche observando a Clara correr tras las luciérnagas que comenzaban a aparecer sobre el césped. Daniel dormía en la cuna junto a ellos, su respiración suave rompiendo el silencio de la campiña. Fue entonces cuando Héctor habló. Dijo que había tomado una decisión. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba, preparándose para lo peor. Pero las palabras que escuchó la dejaron sin aliento. Héctor le explicó que quería poner la finca a su nombre. Que deseaba que ella y los niños tuvieran un hogar seguro para siempre. Que sus abogados se encargarían de todo y que no tendría que preocuparse por nada más. Lucía lo miró sin poder creerlo. Las lágrimas recorrieron su rostro mientras le preguntaba por qué. ¿Por qué haría algo así por una mujer que había ocupado su casa sin permiso? Héctor tardó en responder. Finalmente le dijo que ella le había dado algo que ningún dinero podía comprar. Le había ofrecido una familia, aunque fuera por un tiempo. Le había devuelto un propósito. Le había mostrado que todavía podía ser mejor persona de lo que había sido durante 45 años. Pero Lucía negó con la cabeza. No podía aceptar. No quería caridad. No quería convertirse en un caso que se resolviera con una firma y un cheque. Quería dignidad. Quería ser tratada como una persona, no como un problema que alguien poderoso decidía solucionar desde arriba. Héctor la miró entonces con otros ojos. Comprendió que no estaba frente a una víctima, sino ante una mujer fuerte, una luchadora que había defendido cada día la dignidad propia y la de sus hijos. Y esa dignidad no tenía precio. A la mañana siguiente, Héctor le pidió a Lucía que lo acompañara a dar un paseo entre los olivos. Dejó a los niños con una vecina del pueblo, una mujer mayor llamada Doña Remedios, viuda desde hacía años, que se había encariñado profundamente con Clara y disfrutaba cuidando al pequeño Daniel como si fuera su propio nieto. Caminaron despacio por el sendero que serpenteaba entre los árboles centenarios plantados por el bisabuelo de Héctor más de 100 años atrás. El aire estaba impregnado del aroma a hierba fresca y flores silvestres, y la luz del sol se filtraba entre las hojas plateadas de los olivos creando un mosaico de sombras sobre la tierra. Durante varios minutos ninguno habló. Fue Héctor quien rompió el silencio. Le dijo que había comprendido su negativa. Comprendido porque no podía aceptar la finca como un regalo. Comprendido lo que significaba para ella la dignidad, lo importante que era construir algo propio sin depender de la lástima de nadie. Comprendido, en definitiva, que lo que él le había ofrecido no era realmente lo que ella necesitaba. Luego le hizo una propuesta distinta. Le explicó que quería contratarla como administradora de la finca. Un empleo real, con contrato legal y salario justo. La propiedad necesitaba a alguien que se encargara de su mantenimiento, que coordinara las reparaciones, que gestionara la tierra y que, en el futuro, pudiera transformarla en una casa rural o una explotación agrícola sostenible. Alguien que conociera el lugar, que lo amara y que viviera en él. Lucía escuchó sin interrumpir, sintiendo como el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Aquello no era caridad. Era una oportunidad. La posibilidad de levantar un futuro con su propio esfuerzo, de dar estabilidad a sus hijos gracias a su trabajo, no a la compasión de otro. Pero había algo más. Lucía lo percibía en la forma en que Héctor evitaba mirarla directamente, en la tensión de su voz, en los silencios que se alargaban más de lo necesario. Le preguntó qué era lo que no le estaba diciendo. Héctor se detuvo y se giró hacia ella. Durante un largo instante la observó en silencio, fijándose en aquellos ojos oscuros que habían visto tanto dolor y tanta fortaleza. Entonces habló. Le dijo que se había enamorado de ella. Que no sabía en qué momento exacto había ocurrido. Tal vez aquella primera noche en el porche. O cuando la había visto cantar una nana a Daniel.
O la primera vez que la escuchó reír de verdad por una ocurrencia de Clara. Solo sabía que había sucedido y que ya no podía fingir que no era así. Le aclaró que no esperaba nada a cambio. Que entendía perfectamente sus miedos. Que sabía que no tenía derecho a pedirle confianza después de todo lo que ella había vivido. Pero necesitaba decirlo, porque callarlo sería una mentira más, y había pasado demasiados años viviendo rodeado de mentiras. Lucía permaneció inmóvil, el corazón latiéndole tan fuerte que le parecía imposible que él no pudiera oírlo. Finalmente, extendió la mano y tomó la de Héctor. Era la primera vez que lo tocaba por decisión propia. La primera vez que se permitía bajar la guardia frente a un hombre desde hacía años. Le confesó que ella también sentía algo. Algo confuso, intenso, que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. Pero tenía miedo. Miedo a volver a sufrir. Miedo a que sus hijos resultaran heridos y todo salía mal. Miedo a creer en una ilusión que pudiera romperse como tantas otras. Héctor le apretó la mano con suavidad y le aseguró que lo entendía. Que no había prisa. Que no necesitaban definir nada. Que pasara lo que pasara entre ellos, ella y los niños siempre tendrían su respeto, su apoyo y un lugar seguro en aquella finca. Regresaron caminando despacio hacia la casa, de la mano, dos personas marcadas por la vida que empezaban, por fin, a sanar juntas. El otoño llegó a las colinas como un susurro dorado. Los olivos se mecían con el viento suave y la finca, que durante años había dormido en silencio, volvió a latir con vida propia. La casa de piedra lucía renovada, no por lujo, sino por cuidado. Las contraventanas verde oliva brillaban bajo el sol, los geranios rojos desbordaban las ventanas y el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el de la tierra húmeda. Lucía se había convertido en el alma del lugar. Gestionaba la finca con una seguridad que ella misma desconocía poseer. Había organizado la primera cosecha de aceituna en más de una década y el aceite obtenido, intenso y puro, ya tenía compradores interesados incluso antes de ser embotellado. También había iniciado un pequeño proyecto de miel artesanal que comenzaba a llamar la atención en mercados locales. Clara, ahora con 6 años, corría libre por el campo persiguiendo a un cachorro de Golden Retriever que Héctor le había regalado por su cumpleaños. Lo llamó Luz, porque decía que iluminaba los días nublados. La niña que antes vivía con miedo se había transformado en una pequeña segura, risueña, que hablaba del campo y de su familia con un orgullo que desarmaba a cualquiera. Daniel dio sus primeros pasos una tarde templada, tambaleándose decidido hacia Héctor, con los brazos extendidos y una palabra torpe que sonó a papá. Héctor cayó de rodillas para recibirlo, llorando sin pudor. Nunca en su vida había sentido algo tan real. Lucía lo observaba desde el umbral, con el corazón lleno. Aquella mujer agotada que había llegado a la finca con terror en los ojos ya no existía. En su lugar había alguien que volvía a creer en el mañana. Meses después, sin prisas ni promesas vacías, decidieron dar el siguiente paso. Se casaron en primavera, en la pequeña iglesia del pueblo, con una ceremonia sencilla y verdadera. No hubo ostentación, solo flores blancas, risas sinceras y todo Grazalema celebrando con ellos. Lucía llevaba un vestido que ella misma había cosido. Héctor pensó que jamás había visto nada más hermoso. Aquella tarde de septiembre, sentados en el mismo porche donde todo comenzó, miraban a los niños jugar mientras el sol se escondía tras las colinas. Daniel dormía en brazos de Héctor. Clara atrapaba luciérnagas con cuidado, como si sujetara pequeños milagros. Lucía apoyó la cabeza en su hombro y susurró que nunca imaginó que su vida pudiera ser así. Que cuando llegó huyendo, pensó que lo mejor ya había quedado atrás. Y sin embargo, todo estaba empezando. Héctor la abrazó con fuerza. Comprendió entonces que el éxito no estaba en los millones, ni en los contratos, ni en los logros que una vez persiguió con obsesión. La verdadera riqueza estaba allí. En esa casa. En esas risas. En ese amor construido despacio. Clara se acercó con una luciérnaga en la mano y, mirándolos con total seriedad, dijo que aquella era la familia más bonita del mundo. Héctor sonrió. Por primera vez en su vida, supo que era verdad. Si esta historia te recordó que la vida puede cambiar cuando menos lo esperas, si te hizo creer que siempre hay segundas oportunidades, y si en algún momento sentiste que el amor también puede salvar, deja un like para que esta historia llegue a más corazones.
Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos que inspiran, sanan y emocionan. Y si conoces a alguien que necesita creer que aún es posible empezar de nuevo, compártele este video. Porque a veces, una historia no solo se escucha, también se queda a vivir dentro de nosotros.